Shabbat Shalom, Jaime. Bueno, como ustedes ya, como lo acaba de mencionar nuestro maestro, la parasha de esta semana es Tzaf. ¿Por qué? Bueno, para que no, los que aún no lo saben, cada libro de la Torah se nombra por la primera palabra que contiene, como por ejemplo Bereshit, Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim Shamayim ve'et haaretz. En el principio, por eso el nombre del libro es Bereshit, porque la primera palabra que tiene es Bereshit. Igual Shemot, que significa nombres, y así empieza el libro. Estos son los nombres de las generaciones que salieron que estuvieron en Egipto. Conocemos toda la historia, ¿no? Levítico igual, Levítico en hebreo se dice Vayikra, que significa y habló o llamó, y así empieza el libro. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, haz todo esto, y empiezan todas las instrucciones. El libro que estamos estudiando ahorita es el de Levítico, Vayikra en hebreo. Número se dice Bamidbar, que significa en el desierto, o sea, nada que ver con el nombre que se le puso en el lenguaje español, por decirlo así. Y el nombre del último libro es Devarim, que significa palabras, porque Moshe repasó toda la Torah cuando sabía que ella se iba a morir. Esto es solamente como un preámbulo. Asimismo, como se nombra cada libro de la Torah, también cada parashá, cada porción, se nombra con la palabra que está al principio de cada porción. En este caso es Tzaf. ¿Cómo empieza la parashá? La parashá empieza con Vayaber Adonai el Moshe lemor Tzaf et Aharón beet banav. Ordena a Aharón y a sus hijos. ¿Qué es lo que le tenía que ordenar? Bueno, ayer en la noche en Kabbalat Shabbat veíamos un poco de esto. Le estaba ordenando todas las instrucciones que iban a recibir ellos, porque ya se había seleccionado, ya se había decidido en el cielo y aquí, y por también como mandato a Moshe, que su hermano Aharón iba a ser el Kohen Gadol, o el sumo sacerdote, y que sus hijos iban a ser los Kohanim, o los sacerdotes. Él tenía 4 hijos, pero los que estaban más arriba, los que eran próximos a ellos, los que seguían en el orden, eran Nadab y Abiú, que vamos a estudiarlos en las siguientes parashot. Se le ordena cuáles son todas las instrucciones que deben de hacer con respecto al Mishkan, al tabernáculo que había ya sido inaugurado. Toda esta parashá nos habla de los sacrificios que se iban a entregar. Eran 4 sacrificios: el sacrificio Shlamav, que es el sacrificio de paz; el sacrificio Asham, que es por la culpa; el sacrificio Hatat, que es por el pecado; y el sacrificio de Todá, que es por agradecimiento. Cada uno tiene razones específicas por las cuales se debía entregar, y de forma y qué se debería de hacer con cada uno. Hasta ahí. Si los están apuntando, eso es muy importante, un poquito más espacio, pero apúntenos por favor porque son importantes. De todos modos, ¿El primero cuál es? El primero es Shlamav, ¿Qué es el de paz? el de paz, dice el sacrificio de paz. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se ofrece el sacrificio? ¿Es para mí? Para que les compartas. Bueno, el sacrificio de paz se ofrecía cuando a una persona le había sido quitado, cuando estaba agradecido por algo. Cuando esta persona, vamos a suponer, te hacía un milagro o te daba algo el Eterno, entonces tú tenías que hacer, era como un pacto con él, un pacto de paz, y entonces el sacrificio se entregaba. Este sacrificio de paz, dice la parashá, que no podía comer, que la persona que lo tenía que comer era la que lo entregaba, y nada más, no lo podía comer nadie más. Este es el sacrificio de paz. El sacrificio Asham, por la culpa, y el sacrificio Hatat eran iguales, dice la parashá, que entre ellos no había diferencia. Estos, nada más había una diferencia entre ellos. Ajá. El sacrificio por el pecado, Hatat, lo tenía que comer el Kohen Gadol y nada más el Kohen Gadol. ¿Por qué? Porque al momento de entregar el sacrificio, todo, ahora sí que por decirlo así, el pecado que iba en ese sacrificio, al momento de entrar en el fuego era consumido, pero no era consumido completamente. Había partes que se tenían que apartar antes de entregarlo, y esto lo tenía que comer el Cohen.
como una función. Lo que hace tiempo lo vimos, cuando una persona es muy santa, pero muy consagrada, su santidad puede hacer que lo demás también se purifique, pero solamente en circunstancias muy específicas. No cualquiera puede hacer esto. Esta es una altura que solamente tenían hombres como el Cohen Gadol, Moshe Rabenu, los patriarcas y algunos otros tzadikim. Es Asham, culpa, y Hatat, pecado. Y el sacrificio de Todá, bueno, este queda un poquito más claro, por agradecimiento de cualquier situación, ser liberado de alguna calamidad, ser sanado, cualquier cosa. Por ejemplo, lo que pasó en el desierto, pasaron muchas cosas de las cuales fueron liberados, y entonces también a veces se entregaban. Cuando el Eterno te daba un hijo, era también un motivo para hacer un sacrificio, y así no podemos ver muchas razones. Agradecimiento, Todá. Así como se escucha. Bien. Hay varios mandamientos aquí en esta parashá, apúntenlos, son 8. En esta parashá vienen 8 mitzvot o mandamientos. Estos 8 son: quitar las cenizas del altar, encender fuego en el altar, no extinguir el fuego del altar, comer las sobras de los sacrificios o de las ofrendas. Comer las sobras. No podía sobrar nada. Cuando un sacrificio era llevado, cuando una ofrenda era llevada, se entregaba, se ponía en el fuego, pero no toda. De lo que sobraba se lo tenía que comer, como lo mencionamos, o los Kohanim, o el Cohen Gadol, o el que la entregaba, pero no podía sobrar nada hasta dentro de 3 días. Si en 3 días sobraba algo, entonces ya no se podía comer, ahora sí tenía que ser consumida en fuego completamente. El quinto es no dejar leudar lo que sobraba. No dejar leudar, o sea, que tenga levadura, que fermente lo que sobraba de las ofrendas. Ofrenda, aquí en esta parashá la palabra que se utiliza para ofrenda es olá, que tiene la misma raíz de subir, olá, o sea, ascensión, porque hay otra palabra que también significa ofrenda, es terumá, pero aquí no es, aquí la palabra que se utiliza para ofrenda es olá. Tiene la misma raíz que aliyá, que es la sexta mitzvah es que el Cohen Gadol tenía que presentar 2 ofrendas diarias, una en la mañana y una en la tarde. El que presentaba en la tarde era la caída del sol, que se consumía durante toda la noche, y la de la mañana pues era en cuanto salía el sol, entraban los Kohanim, todo, y presentaba la ofrenda. Sexta mitzvah era no comer lo del Cohen, lo que era designado para el Cohen Gadol, solamente el Cohen Gadol podía comerlo. El que comía de eso era cortado, dice la Torah que era cortado, lo de las almas arrancadas, no se podía, era cosa santísima y solamente alguien del mismo nivel podía comerlo. Y el último era pues lo que les acabo de mencionar, la ofrenda de Hatat, o la Hatat, la ofrenda por el pecado. Ya tomando en cuenta esto, voy a explicar nada más algunos de estos mitzvot. Por ejemplo, limpiar cenizas. La parashá al principio dice que el Cohen Gadol era el que tenía las ropas más finas, eran ropas que dice tan solo el Midrash dice que una de las cosas que Roma codició más al momento de destruir el templo y de hacerle el exilio fueron las ropas del Cohen Gadol, porque era un arte que no se podía superar con nada. Entonces las robó, porque incluso tenían hilo de oro en medio de los vestidos, lo que era el delantal, cosidos. A cuenta se hacían hilos, hebras de oro,
con las de las otras telas, y entre ellas se tejían para hacer una sola hebra de hilo, y entre ellas estaba todo eso, entre muchas otras cosas. El Cohen Gadol tenía 8 prendas, los demás, los Kohanim tenían solamente 4. Pero dice que el Cohen Gadol era el que tenía que ofrecer los sacrificios, ofrecer las ofrendas al fuego, pero después el Cohen Gadol era el que tenía que quitar las cenizas, y que antes de hacer eso se tenía que quitar la ropa fina, la de oro, la más elevada, la que le daba ahora sí que la autoridad máxima, y él mismo con otras ropas más, por decirlo, más humildes, tenía que limpiar las cenizas. Yo les hago una pregunta: ¿por qué creen que era esto? Era antes mi pregunta, en razón de que mencionaras de las ropas más humildes, era, ciertamente mencionaste que hay 8 ropas para el gran Cohen Gadol. Estas ropas, si se van a diferenciar, ¿en qué sentido y por qué tienen ese lugar, esa ropa? Primero era un camisón, primero era el calzón, y después era un camisón, y después ¿qué más? Eran 8 prendas para que tuviese un lugar, ¿no? Eso estaba en la parasha anterior, que habla todas las prendas, específicamente por qué y para qué. Lo podemos tomar porque al final de cuentas va de la mano con esto. Para el Cohen Gadol eran 8 prendas, y para los Kohanim eran 4. 4 eran el calzón, otro era una túnica desde el cuello hasta los tobillos, 2, la tiara. Para los Kohanim era redonda, la tiara era redonda, y para el Cohen Gadol era de otra forma, tenía una forma más recta, y el cinturón, hasta ahí ellos 4 tenían esas mismas ropas en común. Las 4 agregadas para el Cohen Gadol eran el delantal, el que tenía hilos de oro, entre otras. Dice que también de un hilo, tiene un nombre, no me acuerdo cuál era uno azul, uno púrpura y uno rojo, entre sí tejidos. Era el delantal, era el Hoshen Mishpat, que es el pectoral del juicio, vamos a hablar ahorita un poquito de eso. La otra era la corona, en hebreo se dice tzitz, como tzitzit, pero en la última frase es tzitz, que donde decía Kadosh Le Hashem, bueno, tenía un nombre sagrado, 4 letras, o sea, consagrado para el Eterno. Y la otra era el delantal, el cinturón, el Hoshen Mishpat y el tzitz. ¿Perdón? Sí, entonces eran 4 y 8, ¿ok? ¿Por qué se diferencia? Porque, como lo dijimos ahorita, le da más rango. Él no podía ser igual a los demás, él estaba en un nivel superior. Aquí hay otra enseñanza, porque, por ejemplo, había un día en específico en el que él entraba hasta el Kadosh HaKodashim, el lugar santísimo, donde todas esas ropas no se las podía poner. Dice que tenía que vestir de blanco todo el tiempo, y no se podía poner esas ropas que tenían oro por otras razones. Después las vamos a estudiar. ¿A qué quiero llegar ahorita? La razón de la que él se tenía que cambiar las ropas no era porque se ensuciaran, o no era porque estaban muy bonitas, o porque las tuviera que lavar. Ayer mismo veíamos que eran ungidos con aceite y con sangre. ¿Qué te ensucia más? ¿Un poco de hollín o sangre? La sangre, y es más difícil de quitar que la ropa. Pero aún la misma parashá dice que si te ensucias con sangre, no hay problema, la lavas en un lugar que yo te voy a decir, porque es muy santo. Pero no era esa la intención. La intención era que el Cohen Gadol, que siendo el líder, bueno, sí, de todo el pueblo, que estaba a cargo de todos, siendo el de más alto rango, a excepción de Moshe, esa misma persona que tenía el honor más grande y el más grande respeto, después iba a ser la que iba a tener que hacerse más, a descender más y limpiar las mismas cenizas del altar. Hay 2 tipos de altar, uno es el altar de oro y el otro es el altar de bronce. En donde se ofrecían los sacrificios es el altar de bronce. ¿Por qué era esto? Por una cuestión de humildad, para que él no olvide a quién está sirviendo, y que todos, aunque él sea el Cohen Gadol, él también está
sujeto a mitzvot y también está con sus hermanos de todo el pueblo. No puede ser uno, por decir porque esté aquí arriba o porque esté enseñando, pues sentir que después él no puede barrer o limpiar la mesa o lavar los vasitos para los jugos, cualquiera que sea la tarea, era lo mismo. Esa era la enseñanza que estaba tratando de dar aquí el Eterno. Ahora, otra enseñanza con respecto a estas mitzvot era mantener el fuego encendido. Ayer veíamos que no puedes encender fuego en Shabbat, pero aquí te está diciendo que no puedes dejar apagar el fuego nunca. Bueno, los sabios dicen que con esta interpretación, bueno, en esta parashá, entiendas el altar como tu corazón y el fuego lo debes de interpretar como tu amor hacia el Eterno y el amor hacia tu prójimo. ¿Por qué no puedes dejar que mengue y que se extinga ese amor? Porque no es lo mismo que tú ames continuamente al Creador a que lo ames en ratos. Si tú dices, pues ahorita lo amo, después se apaga y después lo vuelves a encender, no está mal que después enciendas nuevamente tu amor por el Eterno o por tu hermano, pero realmente la mitzvah es que no dejes que se apague nunca, que eso sea continuo toda tu vida, amar al Eterno, porque entonces te está salvando de esta pena que dice que era ser arrancado. Que en cuanto a la mitzvah de no encender fuego en Shabbat, no se refiere a tanto así como a fuego literal, sino es a una riña. Así es. Porque si, bueno, yo como lo veo, si tú te dejas guiar por el enojo, estás olvidando a un lado el amor que tienes por Hashem y ahí ya te está apagando el fuego de tu altar. Exacto, es lo que estábamos, o sea, es lo mismo, no estamos hablando de un fuego literal, ni en esa parashá, ni en esta tampoco, pero hay dos tipos de fuego, el que te consume y el que te purifica. Aquí estamos hablando de un fuego que te purifica, porque tu amor por Hashem te va a elevar, pero un fuego de ira es un fuego que te consume, un fuego que te hace descender. Hay otra mitzvah aquí, dice que al momento que ellos estaban vestidos, bueno, primero dice que los sumergió en agua, Moshe les puso las prendas a los Kohanim, al Kohen Gadol, y después los levantó. Eso se llama el rito de la tenufa, incluso en las versiones comunes ahí lo pueden ver, el rito de la tenufa. ¿Cómo era esto? Dice que los levantaba por el pecho, los tomaba del pecho y los mecía en los 4 puntos cardinales, así que hacia el norte, se volteaba hacia el sur, luego hacia el otro lado, hacia el oeste y hacia el este, lo bajaba y el que sigue. Así lo hizo con todos ellos. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, dice que al momento de que él hacía esto y los levantaba, el acto del mecimiento combinaba la fuerza física que estaba aplicando en este caso el que lo hacía, ya había sido el Kohen Gadol, o en el caso de Moshe cuando lo hizo con los Kohanim, mezclaba su fuerza física con la energía espiritual que en ese momento estaba conectada hacia la tierra, logrando una perfección en la consagración de la persona a la que se estaba meciendo. Este mismo acto lo podemos ver en una fiesta en la que hacemos algo parecido, no sé, en Sukkot, que hacemos las 4 especies, que es el lulav. A esto se les llama naanuim, que significa movimiento del lulav, las 4 especies. Dice que tienes que tomar 4 ramas, 4 especies, fruto de árbol precioso, sauce de arroyo, etc. Y se mecen durante los días de la festividad. Esto dicen los sabios que al momento de hacer esto, al cumplir ese precepto, la energía que está en conexión en ese momento te libra de calamidades futuras. Y algunos otros sabios dicen que incluso el cumplir esa mitzvah te puede dar hijos. Y bueno, yo vi eso. Hay otra cosa aquí, como lo mencionamos, ya para terminar, el Urim y Tumim. Si no saben qué es, bueno, dice que es Urim, así como lo escucha, y Tumim, Urim Betumim. ¿Qué es el Urim y qué es el Tumim? Dice que la Torah, que cuando ellos querían preguntar algo,
iban con el Cohen Gadol, luego el Cohen Gadol se acercaba al Aarón, o el arca del pacto, el que preguntaba se ponía atrás, hacía su pregunta de forma que solamente él lo escuchara, en forma de oración, y salía la voz, bueno, del Eterno, la presencia, iluminaba las letras. Ese es el Urim. Urim proviene de luz, que en hebreo es Or. Urim, luces. Se iluminaban las letras. Ese no es ahora sí que la cuestión o la tarea del Cohen Gadol no era esa exactamente. La tarea del Cohen Gadol, y la que era de verdad muy importante, era el Tumim, que es la interpretación. ¿Por qué? Porque las letras no se iluminaban en el orden de la palabra, se podían iluminar en cualquier orden. Y era la tarea del Cohen Gadol saber acomodar, ahora sí, lo que hoy en día conocemos como las permutaciones, permutar las letras correctamente para que formaran la palabra de la respuesta que iba a ser dada. Esto solamente se podía consultar para cuestiones que involucraban a todo el pueblo, cuestiones que involucraban guerras, para lo que era el día de Yom HaKippurim, Yom Kippur, y cuestiones así muy, muy difíciles, no para cosas personales. Solamente hay un caso relatado en el libro de Shmuel donde pasó esto. El Midrash cuenta, para los que no saben lo que es el Midrash, bueno, esto es un Midrash, que se interesen y empiecen a estudiar, los que quieren ganar. Este es un Midrash, dice que cuando Hannah, ¿quién era Hannah? La mamá de Shmuel. La mamá del profeta Shmuel. Bueno, dice que cuando ella oró, el Eterno le respondió, y ella fue con el Cohen Gadol. En este caso, ¿quién era? Elí. Fue con el Cohen Gadol e hizo esto. Dice que se paró, Hannah oró, estaba atrás de él, y se empezaron a iluminar las letras. Salieron 5 letras. Las 5 letras que salieron ahí son Bab, Hei, Kaf, Resh y Shin. Nuevamente, Bab, Hei, Kaf, no es cierto, Bab, Yud, Kaf, Bab, Yud, Kaf, Resh y Shin. No es Hei, es Yud. Es más también. Estas palabras, cuando el Cohen las permutó, formó la palabra Shikori. Esta palabra en hebreo significa ebrio. Por eso le dijo a Hannah en el 1.14 del primer libro de Shmuel, dice, para de beber, ya saca el vino que está dentro de ti. Entonces le dijo, se me hace que estás borracha. Él no te dijo eso. ¿Por qué? Porque ella ya tenía la interpretación de que sí le iba a responder y le iba a dar un hijo. Y al momento de irse a contar al Cohen Gadol, dijo, no, ¿cómo crees? Estás tomada. Entonces dijo, no, que se me hace que el que está tomado eres tú. Mejor ve e interpreta nuevamente lo que quiere decir. Volvió a permutar y salió la palabra Ashrehi. Esta palabra en hebreo deriva de la palabra Ashrei, que significa bienaventurado. Esto quiere decir que realmente sí estaba embarazada. Y bueno, esa era la tarea. No era tan fácil, porque el Cohen Gadol, para poder hacer eso, tenía que tener inspiración divina y pues un conocimiento superior para que pudiera entender qué es lo que quería decir el Eterno. Había cosas que eran muy sencillas, pero otras que eran muy complicadas y el Cohen se podía equivocar, pero de lo cual no era importante eso. No era prácticamente, casi no tenía derecho a equivocarse, era muy, muy peligroso. Ya para concluir, una pregunta: ¿de qué a usted, en su opinión, de qué sirve que nosotros conozcamos todas estas mitzvot? La Torah, bueno, los sabios dicen que hay aproximadamente 180 mitzvot relacionadas con el cumplimiento en el Bet HaMikdash, o en el templo, aproximadamente 180. De ahí la importancia de que haya templo y de que ahorita no lo hay, porque no se puede cumplir la Torah al 100%, ya que aproximadamente 180 de estas que solamente están en esta parasha, bueno, que en todo el libro, en este sector, pues no se pueden llevar a cabo, además de todas las que eran para sacerdotes y demás.
¿Por qué no se pueden cumplir? Bueno, por esto. ¿Cuál es la importancia? ¿De qué nos sirve a nosotros conocer todo esto? Por ejemplo, ¿de qué me sirve? Yo no soy Cohen. ¿De qué me sirve a mí estudiar y conocer todas las mitzvot de un Cohen? Porque, bueno, dicen los sabios que incluso las mitzvot que tú no puedes cumplir, con el simple hecho de que las estudies, se te cuenta como si lo estuvieras cumpliendo. Entonces, porque sí, de hecho no tendría sentido decir, bueno, tenemos 613 mitzvot, si nada más puedes cumplir, no sé, las 50. Entonces, sí se puede cumplir todas las mitzvot, siempre y cuando aprendas a estudiarlas. ¿Alguien más? Bien, esta es una interpretación muy acertada, ¿sí? El estudio de una mitzvah te cuenta como si la estuvieras cumpliendo en ese momento, porque tu intención no está. Otra cuestión es esta, ya para concluir. Hace unos meses, en una parashá en Keter, un rabino decía que ¿qué haría si viniera el Mashiach hoy? Y le preguntaba a sus alumnos, una historia, un rabino le preguntaba a sus alumnos, ¿quieres que venga el Mashiach? No, pues sí. Le preguntaba al otro, ¿quieres que venga el Mashiach? Sí. Y sí, ¿cuándo quieres que venga? Quiero que venga hoy. Y todos decían, queremos que ya venga hoy el Mashiach. Y después le preguntó al último de sus alumnos y le dice, ¿tú quieres que venga el Mashiach? Y dice, no. Y todos se sorprendieron. ¿Por qué no quieres que venga el Mashiach? No aprendes la redención, no esperas eso, no es tu anhelo. Dice, sí, pero yo no he hecho nada. Dice, aún estoy estudiando. Mi meta es que yo estudie Torah, me convierta en un rabino, empiece, no sé, tal vez a dirigir una Keilah o una yeshiva, tal vez después 2, y entonces sí, que venga el Mashiach, para que el día que venga yo tenga que entregarle y decirle, el Mashiach, soy el rabino tal, dirijo 2, 3 yeshivot, aquí está lo que yo hice para, pues mis frutos. Y que le dijo, no, estás equivocado. Dice, pero al mismo tiempo estás acertado. Dice, qué bueno que pienses así, pero cuando venga el Mashiach, dice, y se presente delante de ti, te va a decir, Shalom Rabino, aunque tú no lo seas, porque esa es la intención que está en tu corazón, aunque no alcances a lograrla. Te tienes que esforzar, sí, pero tu tarea es nada más es esforzarte. Si no lo logras y viene antes al Mashiach, él te va a saludar como si tú realmente te hubieras convertido en un rabino, algo así. ¿Qué pasaría si el Mashiach pues conoce todos estos órdenes? ¿Qué pasaría si el Mashiach viene a ti, te saluda y te dice, Shalom Cohen? Pues, yo no soy Cohen, yo no soy sacerdote. Si no, sí eres, y te lo demuestra. Ok, ya eres Cohen. ¿Y cómo vas a saber qué hacer si no te pusiste a estudiar todas las leyes y las mitzvot para los Kohanim? Ya tienes el nombramiento, pero ¿y cómo vas a saber qué hacer con ese título, con ese atributo que ya te están otorgando del cielo? Uno no lo sabe, pero por eso es que es necesario que los estudiemos. Nunca sabes cuándo te puede servir. Dicen los sabios también que la observancia o el estudio de una mitzvah te puede salvar la vida, y eso es algo muy cierto. Entonces, a cada uno de nosotros nos aprovecha de una forma que no nos podemos imaginar el estudio de la mitzvah más pequeñita que nos podamos imaginar, o a la que menos importancia pudiéramos darle, pero que la intención de nuestro corazón sea esa, elevarnos y acercarnos al Creador con motivos puros, que sea la voluntad del Eterno que nos ayude, y que en estos días nos pueda dar el atributo que corresponde a este mes, el del poder, fuerza. Si ustedes lo saben, cada atributo de los 13 atributos de misericordia, cada uno corresponde a un mes. El primero es el que significa todopoderoso. Entonces es un atributo que denota poder para todos, fuerza de voluntad para poder estudiar, para poder cumplir mitzvot, para poder apegarnos a nuestro Creador. Shabbat Shalom.